Bueno, vamos a ver entonces con qué propuestas regresa el ministro de Justicia al Perú. En tanto, nos acompaña el congresista Muñante. Congresista, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Pese a que es una decisión o medidas que debería ejecutar el gobierno, desde el Congreso, entre ellos usted, han propuesto algunas ideas para poder mejorar la situación carcelaria del Perú. Usted, por ejemplo, hablaba de reabrir el frontón, una medida que también ha sido incluso acogida por ya el presidente del Congreso. ¿Se mantiene firme todavía en esa propuesta? Mira, lo que yo he aclarado con respecto a esa iniciativa es que esta tenía por objetivo poner sobre la mesa discutir sobre la necesidad de poder construir los penales que son necesarios dado el terrible hacinamiento en el que tenemos. Y gracias a Dios el objetivo se cumplió porque justamente a raíz de esa propuesta es que se comenzó a discutir sobre este tema. Y tomamos conocimiento, por ejemplo, que en Ica se venía construyendo un megapenal, ¿no? Sí. En el distrito de Santiago, a lo cual, por supuesto, tuve que ir a inspeccionar in situ la semana pasada y pude ver cómo es que esta obra está completamente estancada. Tenemos No las sabíamos. imágenes justamente ahí. Claro. Antes de pasar a ese tema que me parece importante, solo para que quede claro el tema del frontón, ¿usted ya no avala esa propuesta? No la he retirado. Quiero que igual, si en su momento se da que se discuta, entiendo, claro, los problemas logísticos que eso traería consigo. En realidad, construir un penal en cualquier parte del país es un problema logístico, es costoso, pero lo que queremos es que si nos van a presentar otra propuesta, como este megapenal, por ejemplo, que se puede terminar de construir acá en 2 años, a buena hora, ¿no? Está paralizada hace 4 años, ¿no? Exactamente, eso se debió haber entregado en el 2020, se comenzó a construir en el año 2018 y a la fecha pues todavía ni siquiera, se está recién reformulando el proyecto. Ojalá que puedan encontrar realmente la vía correcta. Están pensando incluso de apelar a los organismos como la UNOPS, para que puedan terminar de construir esto. Porque, o sea, como va a dice ser usted, importante. ha dicho el ministro Arana que en 2 años se podría terminar. Sí, todavía, porque claro, la reformulación del proyecto todavía se demoraría hasta julio, agosto de este año, y de ahí recién arrancarían 24 meses de construcción para poder terminar este penal. Ahora, es grande, ¿no? Pero en realidad solamente albergaría 3.200 internos y nuestra sobrepoblación es de más de 50.000. Sí, no reduce tanto, es cierto. Pero bueno, el tema sobre este megapenal, por ejemplo, es que el presupuesto inicial, estaba leyendo, es de 380 millones de soles. Sí, porque hoy ha duplicado la cifra, estamos en 700 millones. Queda pendiente poco más de 500 millones para poder terminar este proyecto, pero el presupuesto para el 2024 es de apenas 30. Sí. Entonces vamos lejos, lo que de las metas. Lo que sucede es que parece ser que el gobierno, sobre todo el Ministerio de Justicia con el actual ministro, recién también se ha interesado en este tema. Los ministros anteriores lo han dejado pasar como si nada, como si esto no sería un problema en nuestro país, ¿no? Claro, bueno, entonces, con la pandemia se dejaron muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Entonces yo creo que el ministro ahora, teniendo este tema en consideración, va a tener que necesariamente presentar dentro de su pliego presupuestal ante el Congreso la necesaria dotación de presupuesto necesario para la terminación de este penal, porque sí considero que es sumamente importante, no solamente este penal, sino también otros penales que son sumamente necesarios. En el proyecto de ley del frontón también hablaba sobre la ampliación del penal de Chayapalca, y con las autoridades del INPE con quienes me he reunido, sí ven viable completamente la ampliación de Chayapalca, como también la construcción de otros penales. Ojalá se pueda dar una solución a este problema. Tenemos 68 penales a nivel nacional con una capacidad para 41.000 presos, pero actualmente tenemos 95.000 presos. Sí, y creo que casi 49 están hacinados, ¿no? O sea, bastante. Por ejemplo, el penal del Callao es un penal que es sorprendente porque tiene un hacinamiento de 500%. ¿Eso qué quiere decir? Que en un penal, en una celda que está destinada para 2 personas, actualmente lo habitan 10 personas. Entonces, el problema del hacinamiento no solamente es un problema contra la seguridad ciudadana, sino que además impide el objetivo de la resocialización. De acuerdo. Porque, por ejemplo, en el penal de Castro habitan más de 7.000 internos, pero solamente hay talleres para 2.000. ¿Qué hace el resto? Nada. En la sociedad. Ahora, ¿qué piensa usted de esta visita que está realizando el ministro Arana a El Salvador? Yo espero que realmente tome nota de las cosas buenas que existen, porque claro, de las experiencias exitosas hay que aprender y traerlas a nuestra realidad.
¿Qué duda cabe, más allá de los cuestionamientos del plan Bukele, que el penal que ellos han construido, el CECOT, que es un penal de máxima seguridad que alberga cerca de 40.000 personas, o está destinado para albergar 40.000 personas, es un modelo de infraestructura que se podría replicar en nuestro país. Y que lo están haciendo en Ecuador, ¿no? Claro, exactamente. Por ejemplo, yo te hablaba de 68 penales, 68 lugares donde se distribuye gente, personal, directores, es un costo elevado, ¿no? Pero ¿qué pasa si construimos 2 o 3 megapenales en lugar de 68 o contando, ¿no? Las que se van construyendo? Podría abaratar costos y podríamos concentrarnos mejor en esos espacios. Claro, ¿no? Y podría decirlo, por ejemplo, al señor Soto, que la propuesta del frontón, por lo menos hoy, no parece viable, ¿no? Decía el señor Jack, el jefe del INPE, si abrimos el frontón, eso nos cuesta 10 veces más que construir otro penal. Entonces, como decía usted, mejor construyamos un megapenal, hagamos algo que realmente sea mucho más efectivo. Exacto, bueno, eso queda a consideración del Ejecutivo y espero pues que podamos realmente contribuir en eso. Yo voy a seguir fiscalizando que el megapenal de Ica pueda realmente terminar de construirse en el 2027 como se ha tenido previsto, y así también otros temas de penales, porque mira, para poder salvaguardar ese 132% que tenemos, hay que construir al año 5.000 unidades de albergue. O sea, solamente para evitar que se disparen las cifras. Claro. Eso Ahora, es preocupante. Quiero aprovechar también su presencia, porque hay un proyecto que está proponiendo el señor Montoya. Conversamos con él, de hecho, el día de ayer, para declarar en emergencia el Ministerio Público. Nos dijo que eso se había filtrado, pero que todavía lo estaban trabajando en bancada. Sin embargo, eso también ha llegado a oídos del fiscal de la Nación, se ha pronunciado al respecto. Quiero invitarlo a escuchar lo que ha dicho esta noche. El día de ayer se ha hecho público uno más de los proyectos de ley que claramente pretende quebrantar el orden constitucional y democrático. Se pretendería declarar en emergencia y reorganización al Ministerio Público y destituir sistemáticamente a los fiscales de todas las instancias. Con una medida de esta naturaleza, lo que en verdad se busca es evitar y frustrar las investigaciones de los altos funcionarios que vienen llevándose a cabo. Y con ello, también de las investigaciones que se vienen desarrollando por parte de los equipos especiales de fiscales, Lavallato, Cuellos Blancos, casos con víctimas durante las protestas y corrupción en el poder. ¿Acaso ya se tienen listos los nombres de las personas que nos reemplazarían de inmediato como en los años 90? Quien habla no tiene compromiso con nadie, no tengo reuniones ocultas con ningún alto funcionario. Tampoco he sido ni estoy siendo coaccionado por persona ni periodista alguno. Bueno, eso va directo contra ustedes, contra el proyecto que tienen, ¿no? Dice el fiscal que lo que ustedes realmente están buscando es evitar y frustrar las investigaciones de altos funcionarios que se están llevando a cabo. Bueno, ¿Qué le tiene que decir? Lo que yo veo que el señor fiscal de la Nación está utilizando esto como una distracción, ¿no es cierto?, para ocultar o, digamos, desvirtuar la opinión pública de los graves problemas que hoy día se está evidenciando en el Ministerio Público. No ha salido el señor Villena a dar una declaración frente a los terribles cuestionamientos que se están hoy día presentando, sobre todo por las declaraciones del señor Villena, pero sí sale a hablar sobre un proyecto de ley que todavía está en elaboración en una bancada. Veremos si es que lo presentamos o no. Pero el gran problema de hoy es la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público en su conjunto, ¿no? Por todas estas revelaciones que se están dando a nivel de declaraciones de un testigo que también está acogido a la colaboración eficaz. Entonces yo creo que ese es un problema latente que existe, que es, digamos, objetivo, y que sobre eso el señor Villena debería pronunciarse, ¿no? ¿Todavía no está decidido que lo vayan a presentar? Todavía está en elaboración. El mismo almirante Montoya ha señalado que todavía está trabajándose. Hay que recordar que esto no es nada nuevo. Pero por lo que he escuchado del señor Montoya, ¿le parece una propuesta viable? Yo he sugerido, en todo caso, que esta propuesta, si es que se va a presentar, tendría que tener la calidad de ley orgánica, o sea, tendría que contar con voto de mayoría legal, porque sí, obviamente vamos a tener que, si vamos a presentar una norma de esa naturaleza, tenemos que cumplir con ciertos estándares, ¿no? Recordemos que no es la primera vez que esto se presenta. El señor Vizcarra, también cuando el señor Chávarri quiso cambiar a los fiscales Vela y Barbas, precisamente, también iba a presentar un proyecto de esa naturaleza, y allí no hemos visto esta reacción
de parte de los fiscales o de un sector de la... Muy bien. político, Bueno, ¿no? estaremos atentos entonces Bien, a esta gracias. decisión. Gracias por acompañarnos, congresista Muñante. Gracias. Nosotros tenemos que irnos a una rápida pausa, pero al